Y la buena suerte al final nos la hemos de buscar. Tú como persona que decides invertir, has de decidir cuál es tu aversión al riesgo. Has querido más de la cuenta por avaricia y lo has perdido todo. La vivienda se ha convertido en un factor especulativo bestial. Para tomar buenas decisiones hay que tener información. En la cultura del ahorro hay muchas maneras de ir ahorrando esos microgastos que vas teniendo. Perfecto, buenas Frances, que estamos grabando. Muchas gracias por venir. Tenía ganas, la verdad, de esta conversación. Si quieres decir unas palabras. Pues bueno, muchas gracias, Josep. Para mí es un placer pues estar en este podcast de Markintel, ¿no? Porque bueno, la verdad es que hace poco que nos conocemos, pero me has inspirado mucho y para mí, pues bueno, pues vengo con muchas ganas de poder pues aportar lo que pueda en esta entrevista, ¿eh? Muchas Hay gracias. que comentar que vamos un poquito sin guión, por tanto, pues a ver Sí, qué sale, claro, ¿eh? improvisando y saldrá mejor, espero. Muy bien. Pues hablando de eso, me gustaría ir directo al grano. Hay muchas personas que confunden economía con empresa. ¿Qué me puedes decir Ujú. ahí? Bueno, podríamos decir que son cosas que se pueden complementar, ¿no? En realidad, pero cuando hablamos de economía, pues hablamos de unos principios más, diríamos, generales, ¿no? De la economía de un país, la economía de la macroeconomía y la empresa al final, pues bueno, es, diríamos, el resultado, ¿no? De poner en práctica los principios económicos, ¿no? Pues para hacer un proyecto empresarial, Ujú. diríamos, ¿no? Necesito que me des una definición así, fácil para entenderlo. Si te digo que me la definas en, no sé, en pocas palabras, ¿qué me dirías? Pues la verdad es que son cosas que todos tenemos, diríamos, claramente diferenciadas, ¿no? Mm, Pero la economía, pues es, diríamos, son los principios básicos para que un país, para que una familia, pues funcione, ¿no? Los recursos, ¿no? Y una empresa, pues, diríamos, un proyecto en el cual, pues, una persona o un conjunto de personas, pues, ponen en marcha, pues, su proyecto empresarial, pues, Ujú. para ejercer una actividad económica, sin duda, ¿no? ¿Y cómo ves la economía de este país? De este De país, este bueno, país. pues, la verdad es que en estos momentos, si hablamos de economía en general, hay cuatro momentos, ¿no? De la economía, Ujú. ¿no? Un momento, diríamos, de crecimiento, otro de donde estamos en el límite y después cuando empieza a marcar, diríamos, el decrecimiento y la depresión, ¿no? Yo creo que ahora estamos arriba de todo, o sea que Arriba de todo. sí, creo que sí, ¿no? O Ujú. sea, la verdad es que bueno, recuperando pues a una frase de un político que no quiero recordar, que decía España va bien. Y ciertamente, ¿no? Si ahora hacemos un poco de retrospección y tiramos un poquito para atrás, pues recordamos, ¿no? Pues el peor momento de la economía española hacia el año pues 2011 quizá, ¿no? En el cual estuvo a punto España de hacer suspensión de pagos, ¿no? Entonces se tuvo que cambiar, incluso modificar la Constitución, pues precisamente para protegernos, ¿no? Ujú. Bien, desde ese momento hasta ahora hemos ido mejorando y hay un refrán que dice, las cosas empeoran de golpe y van mejorando de poco a poco, ¿no? Entonces esto es como, diríamos, aquel refrán del sapo, ¿no? Que tú lo pones, o de la rana, que lo pones en una olla, diríamos, con agua templada y tú vas calentando y la rana no se da cuenta que está calentándose. Ujú. En cambio, si le pones agua caliente, salta enseguida, ¿no? Pues aquí es un poquito lo mismo. Desde el año 2011, la economía ha ido creciendo poco a poco y realmente pues llevamos pues 15 años de, digamos, de expansión. Si hablamos un poco pues lo que fue la pandemia, ¿no? Pues la verdad es que han sido esos 15 años de expansión. Pero sí que si hablas con la gente, pues habrá mucha gente que dirá, yo voy mal, siempre va mal, ¿no? Mm. Y no nos hemos dado cuenta de que esa mejora ha sido progresiva, ¿no? Como la rana, pero aquí al revés, ¿no? Hemos ido mejorando, 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 ¿no? Y claro, diríamos que desde hace 2 años, pues España está batiendo todos los récords a nivel mundial, ¿no? Pensemos que España ha creado un 30% de los puestos de trabajo de Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que
hemos estado, diríamos, en un momento de expansión. Lo que pasa es que desgraciadamente, pues como pasa siempre, no ha mejorado, no ha ayudado a todas las capas de la sociedad. Habrá gente que la ha vivido muy bien y muchas personas que no han notado esa mejora, ¿no? Incluso yo diría que esa mejora ha provocado, diríamos, como decía, recuperando la frase de Alan Greenspan de los años 2000, una exuberancia irracional, en el cual, pues bueno, vamos bien, pero esto ha provocado pues más inflación, más encarecimiento, diríamos, de lo que es la vivienda, del nivel de vida. Por tanto, ahí ha habido un crecimiento pues dispar, ¿no? De gente que ha acabado yendo muy bien, pero que después, desgraciadamente, hay muchas capas de la sociedad que lo están pasando mal ahora. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues por ejemplo, ¿quién no tiene vivienda en propiedad? ¿No? Mm. Entonces en España pues era un país que generalmente nos ha gustado mucho invertir en tocho y había pues hasta un 80% de personas que tenían vivienda en propiedad, ahora ha bajado a un 63% y desde la crisis pues siempre ha habido un poquito diríamos la ambivalencia, ¿no? Comprar o alquilar, ¿no? Entonces en los años 2000 que vivimos una exuberancia irracional, pues claro, la gente compro. Entonces, bueno, tú que vienes del Valles, yo recuerdo pues haber estado mucho por el Valles y ver muchas promociones a medio construir que se quedaron allí. Por ejemplo, recuerdo, yo que sé, en Artés mismo. Incluso en Artés salió una película del año 2008, una película, un documental de 30 minutos que se decía El fin de la bombolla. Entonces allí salía, diríamos, unos empresarios del sector de construcción que decían, oye, es que hace días que ya no vendemos pisos, se ha frenado. Entonces la gente, todo el mundo se dio cuenta de que lo que se nos venía encima, ¿no? Entonces, claro, decían, claro, era mejor alquilar. Entonces, durante estos, desde el año 2010 hasta el 2020, hubo ese mantra, es mejor alquilar, porque es más flexible. Pero ¿qué ha pasado? Que con el tiempo, pues nos hemos dado cuenta que quizá no hubiera sido mejor comprar. Y ahora, claro, quien está en alquiler vive en un constante, diríamos, angustia de decir, me van a subir el alquiler, me van a echar del piso, y realmente, pues para una familia, pues esto no es nada bueno porque genera mucha ansiedad, ¿no? Por tanto, es decir, entre comprar y alquilar, pues bueno, sí que es cierto, pues que la compra te da más tranquilidad. Y si analizamos un poco, porque realmente, ¿por qué podemos comprar? Porque los tipos de interés han estado bajos y a largo plazo una familia siempre ha valorado que con el precio de un alquiler se podía pagar la hipoteca. Pero claro, al final el éxito en la vida viene marcado por dos factores, ¿no? Uno es la suerte, no la buena suerte, sino la suerte, que la tenemos todos. Y otro es la calidad de nuestras decisiones. Por tanto, ahí estamos, ¿no? ¿Tú crees que la suerte juega un papel importante? La suerte. Bueno, no sé qué decirte, porque hay un libro de Alex Rovira que se llama La buena suerte. Entonces ese libro dice que la suerte la tenemos todos y la buena suerte al final nos la hemos de buscar. Por tanto, la suerte existe, pero claro, la hemos de favorecer. Exacto. Vale. Y antes he comentado que después de todo eso viene la depresión. ¿Tú crees que vamos ahora para...? Pues mira, yo te he de comentar que en estos momentos ya podría haber llegado varias veces, pero hay un factor nuevo que ha cambiado las reglas del juego, ¿Cuál? que es la IA, ¿no? Es la inteligencia artificial, ¿no? Que si esto en inglés es AI, ¿no? Sí. Y si repetimos varias veces ahí, ¿qué sale? Ay, ¿no? Porque claro, no sabemos si la inteligencia artificial nos va a quitar trabajo o nos va a quitar el trabajo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que la IA crea abundancia. Y al crear abundancia hace que dejemos de trabajar, ¿no? Nos dormimos en los laureles y por tanto, pero claro, esto a nivel económico está movilizando billones europeos, billones en inversión,
Y entonces, claro, en estos momentos, lo que podía haber pasado hace 3 años, como pasó con .com, pues ahora no está pasando. Se está analizando mucho este factor de que estamos, diríamos, la economía está creciendo mucho, dopada por la IA, y entonces incluso se está analizando un poco qué está pasando. Si esto es una burbuja o es un crecimiento real, ¿no? Y realmente es un crecimiento real, ¿no? Porque, claro, la IA está generando, diríamos, una base económica pues muy, muy buena y muy sólida. Por tanto, yo creo que incluso con la propia guerra también ha pasado un factor, ¿no? Que, claro, todo el mundo, ay, 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 ay. Y en cambio, si nos miramos, las bolsas ahora están más altas que al inicio de la guerra. Por tanto, digamos que hay unos factores que nos hacen ser también optimistas de cara al futuro, pero también hay ese factor de decir, ay, ¿qué va a pasar? Un poco, porque, claro, está claro que hay un refrán que dice, si das la fecha no des el dato, y si das el dato no des la fecha. Por tanto, está claro que llegará un momento en el que esa curva se va a invertir. Pero ahora, ¿qué pasa con los inversores y con la IA? Pues hay el factor que a nivel de economía conductual se llama FOMO, ¿no? Que es Fear of Missing Out, o sea, miedo de quedarte fuera. Y por tanto, los inversores, todo que son conscientes de que puede venir un cambio, pues todo el mundo está apostando, invirtiendo en el sector. Es más, yo, por ejemplo, cuando salió ChatGPT en el noviembre del 23, salió ChatGPT. Bueno, yo como vengo, diríamos, de estar trabajando 46 años en la banca, pues fui allí a banco, allí al asesor de inversiones, ¿no? Y digo, oye, yo quiero un fondo de inteligencia artificial porque yo creo que esto va a subir. Y se me quedan mirando y dicen, oye, no, eso no existe. ¿Hace cuánto de eso? Pues no, en enero del 24. Del 24. 2 meses más tarde de que se dio. No, eso no hay fondos, ¿no? Y claro, desde entonces hasta ahora, pues ha habido un crecimiento bestial, diríamos, en temas de inversión y ya no solo correlacionado con la IA, porque hay el software y el hardware. Claro, en Harvard el ejemplo más paradigmático es Nvidia, que Nvidia es Nvidia, pero claro, todos lo llamamos Nvidia, porque claro, hemos quedado fuera de esa inversión, ¿no? Pero claro, no es solo Nvidia, sino que ha habido pues nuevos actores que se han metido. Y claro, aquí hay, diríamos, la doble vara de medir, porque claro, en realidad pues hay muchos players que van a ganar, pero otros que van a perder, porque por ejemplo hace poco Anthropic sacó, diríamos, el Code, Anthropic Cloud Code, ¿no? Sí. Vale, pues cuando sacó Cloud Code, las acciones, por ejemplo, de Figma, cayeron en picado. Figma es una web, o sea, una app para hacer webs, ¿no? Sí. Y las acciones de Adobe, las acciones de todas estas empresas que se dedican a software, cayeron en picado. Por tanto, estamos en un momento en el cual pues hay players ganadores y players perdedores. Entonces, ¿recomiendas invertir en startups que se dedican a esto de la IA? Han surgido nuevas estos últimos años y están surgiendo. Claro, bueno, el sector startup, ¿no? A lo mejor es inteligente invertir ahí, puede ser. El sector startup, diríamos, claro, si nos lo miramos desde un punto de vista catalán, español, europeo o internacional, esto es muy diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, la cultura del éxito y del fracaso en Estados Unidos está muy implantada y, de hecho, puedes fracasar, no hay ningún problema. Es más, hay una frase que dice, fail fast, fail cheap, ¿no? Fracasa rápido, fracasa barato. Y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, claro, se ha creado allí en el entorno de Silicon Valley, digamos, un microentorno muy bestia a nivel emprendedor. Y en cambio aquí, pues generalmente pues, nos ha costado más porque la cultura del fracaso está muy, digamos, estigmatizada, ¿no? Por tanto, diríamos que a las startups aquí les cuesta mucho más, ¿no? Pero bueno, ciertamente ese entorno, digamos, emprendedor, pues bueno, es un buen entorno, aunque también ciertamente las estadísticas dicen que casi un 90% de las startups fracasan. Por tanto, invertir en startups es un entorno, diríamos, que las personas tendrían que empezar a contemplar, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Porque hace 2 años se creó aquí en España la ley Sandbox,
que la ley Sandburg está inspirada en la ley que funcionaba en Londres, ¿no? En el cual pues, se establece un entorno que favorece mucho la inversión en startups, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy interesante. Para invertir en startups, la startup se ha de declarar como una empresa innovadora y ha de estar inscrita en un registro de ENISA, de la Empresa Nacional de Innovación, ¿no? Y eso es muy interesante porque ahora que estamos en plena declaración de renta, es bestial. Porque claro, si tú inviertes en una startup, te desgrava un 50% en el resultado final de la declaración de renta. Un 50%. Por tanto, si tú, por ejemplo, has invertido 5.000 euros y tú has de hacer la declaración de renta, al final la última casilla y te sale a pagar, por ejemplo, no sé, 3.000 euros, pues automática de los 5.000 que has invertido, 2.500 te lo rebaja. Por tanto, es muy interesante desde un punto de vista fiscal invertir en startups, ¿no? Lo que pasa que, claro, es decir, si nos atendemos a estadísticas, pues ahí es un poco peligroso. Por tanto, no está hecho para todas las personas, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día pues, se ha democratizado bastante. Hay webs tipo, no es Berkami, conocemos todo Berkami, pero hay webs que permiten hacer inversiones muy fácilmente y diversificar, diríamos, en startups, ¿no? Por tanto, hay que reconocer que aquí en Cataluña, en Barcelona, hay un clima de startups pues, muy potente, ¿no? Aunque también hay que ir con cuidado, porque si nos atendemos a esta estadística, pues hay que ir con cuidado. Y dice, hay un refrán, ¿no? Bueno, hay una medición a nivel de inversión que es el clima de insomnio. O sea, la situación de insomnio es la situación en la cual tú puedes dormir tranquilo o no. Por tanto, tú como persona que decides invertir, has de decidir cuál es tu aversión al riesgo. Es decir, si tú estás dispuesto a asumir mucho riesgo y si no te quita el sueño esa inversión. Ahora, también te digo que hay gente que dice, no, yo nada, ni inversión, ni bolsa, ni nada. Yo el dinero en la cuenta o en un plazo fijo. Esa es la opción más arriesgada hoy en día. Más arriesgada. ¿Por qué? Porque llevamos un 25% de inflación en los últimos 4 o 5 años y ahora con la guerra de Irán nos va a venir una inflación bestial. Por tanto, si tú tienes en la cuenta el dinero que no te da nada o te dan un 2% en el banco y tienes una inflación de un 8%, estás perdiendo un 6%. Por tanto, nos falta, diríamos, a los españoles, diríamos, superar, diríamos, ese miedo a la inversión, formarnos desde un punto de vista financiero y asumir ese un rol. Entonces, hoy en día esto es muy fácil, porque como os hemos dicho antes, la IA pues democratiza la información y por tanto es relativamente fácil. Pensemos que el 70% de americanos están utilizando la IA para hacer inversiones. Entonces, no pasa nada, podemos utilizar la IA para decir, oye, tú, pues mira, oye, recomiendo, o sea, no pasa nada. Ahora, también es cierto que la IA o bien amplifica nuestra ignorancia o amplifica nuestra sabiduría. Por tanto, si utilizamos la IA sin control, es absurdo. Por tanto, yo creo que como una, digamos, como una guía lo podemos utilizar, pero claro, con cuestiones de dinero hay que ir un poco como cuidado. Ahora, yo creo que ciertamente es bueno tener ese apoyo. Yo, sin ir más lejos, la semana que viene hacemos un congreso de inversores, de asesores financieros en Mallorca. Yo formo parte de EFPA como asesor financiero, y entonces me voy a Mallorca precisamente la semana que viene, pues bueno, y para enriquecer un poco pues, mis conocimientos financieros y ver un poquito las tendencias. Y bueno, pues esto al final pues es también ayudar un poco a la sociedad. ¿Cualquiera puede invertir? Pues mira, en esto hay que ver un poquito los diferentes pasos, ¿no? Para invertir has de tener dinero, Para ¿no? empezar, ¿no? Entonces, para tener dinero primero has de ahorrar. Entonces hay una regla que se llama 50-30-20. Entonces, 50-30-20 quiere decir que de lo que tú ganas, un 50% lo dedicas a tus necesidades básicas, que en la pirámide de Maslow son lo que es la vivienda, lo que es la comida y lo que es el vestir. Al final es el día a día de tu familia o de tu vida. Un 30% son para diríamos, las cuestiones de ocio, que si voy a un restaurante, que si hago un viaje, que si voy a hacer con mis amigos, un 30%. Netflix, tal,
y un 20% es para ahorrar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, yo no llego a un 20%, no puedo ahorrar un 20%. ¿Y sabes qué pasa? Que lo que más nos cuesta renunciar es a los placeres, Al ocio. a ese 30%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar al revés. Cojo el 20% y eso lo ahorro. Y a partir de ahí voy bajando. Entonces, oye, pues, ¿qué podemos ahorrar? Pequeñas cosas, poco a poco. Entonces, esto, claro, podemos o incrementar los ingresos o rebajar los gastos. Claro. Y podemos hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, podemos empezar a rebajar los gastos, revisar qué gastos tenemos. Los gastos hormiga también, que se llaman, que son los que más... Claro, por ejemplo, si tú te vas cada día a un bar a tomar un café, estos son 600 euros al año. Al año. Por tanto, el concepto de ahorro implica que de tus ingresos un 20% lo destinas a ahorrar, Sí. no a invertir, sino a ahorrar de momento. Entonces, el ahorro es el primer paso de la inversión. Esto es como lo asimilamos a una planta. El ahorro es como si plantas una planta que va creciendo y la inversión es coges esa planta y plantas y siembras las semillas. Por tanto, con las semillas vas a tener varias plantas, pero primero hemos de empezar a ahorrar. Por tanto, primero el ahorro y después la inversión, diríamos, ¿no? Y entonces, claro, te quedas con el ahorro, que es lo que generalmente hacemos el 60% de españoles, pues claro, pensemos que durante 10 años no ha habido inflación. Por tanto, nuestro ahorro estaba protegido. Pero ahora, claro, con esa inflación de un 20%, ese ahorro vale cada día menos. Es como la inflación nos quema dinero. Entonces, vale menos. Por tanto, hemos de cambiar la mentalidad y empezar a ahorrar y empezar a invertir. Lo que pasa es que en el proceso de inversión hay que tener diferentes aspectos en cuenta. Uno es la diversificación y otro es la correlación. Entonces, cada uno. por ejemplo, la diversificación es lo que aquí en catalán decimos, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Sí. Y la correlación es que has de buscar inversiones que no estén correlacionadas, sino que, diríamos, que funcionen de manera independiente, ¿no? Por tanto, de esta manera, pues hoy en día es muy fácil porque tenemos en el mercado muchas herramientas para hacer esa inversión. Entonces, hemos de contemplar pues diversos aspectos, ¿no? El riesgo, la rentabilidad, la liquidez, pero también el aspecto fiscal, ¿no? Entonces, el entorno de fondos de inversión fiscalmente es muy favorable. ¿Por qué? Porque nos ofrece que poder ir cambiando de fondo sin pagar impuestos. Por tanto, si tenemos una plusvalua acumulada, pues nosotros vamos cambiando de fondo y no hace falta que paguemos impuestos hasta que no lo convirtamos. Por tanto, en ese panorama de fondos de inversión, pues podemos decir, bueno, vamos a hacer un análisis, ¿no? Sí. Y le podemos pedir al ChatGPT, oye, en el entorno actual, para pedir a ChatGPT o Cloud, vamos a repasar un poco qué IAs hay, ¿no? Tenemos el ChatGPT, pero después tenemos el Gemini de Google, tenemos el Cloud que dicen que es el mejor. O sea que estas tres IAs un poco son las que nos podemos mover y ciertamente, ¿qué podemos hacer? Preguntar a las tres. Y le hacemos un buen prompt, una buena pregunta. Es decir, le decimos, oye, mira, yo soy una persona pues que tengo 45 años, tengo una familia, tengo unos ahorros más o menos de tal. Oye, tú, ¿cómo me aconsejas que haga la inversión? ¿Qué sectores me aconsejas? Y ellos, ¿qué hará ChatGPT? Pues va a analizar el momento actual de la economía, te va a analizar y le puedes ir diciendo y te puede ir asesorando lo sectorialmente. Pero yo creo que más que el momento actual, se tendría que ver el futuro. Claro, estas son las predicciones de alguna manera. Y las predicciones es lo mejor, porque, claro, yo no hablo a mí no me gusta hablar del futuro porque nunca he estado en el futuro. Pero claro, realmente esa sería una clave, ¿no? Porque cuántas veces pensamos en regreso al futuro y si nosotros tuviéramos una bola de cristal. Pero yo tengo una bola de cristal, pero la tengo en el taller porque se me ha estropeado, ¿no? Por tanto, es difícil. Pero ciertamente, cuando hablamos de ChatGPT o de la IA, lo utilizamos no para hacer predicciones y eso sería lo mejor, porque claro, haciendo predicciones podemos hacer buenas inversiones.
Pero claro, no vamos a hablar de alguna manera de adivinanzas, sino vamos a valorar cómo hacemos estas inversiones, ¿no? Por tanto, primero debemos de establecer el umbral de insomnio que hemos dicho antes, ¿no? Y eso también se basa un poco con el horizonte temporal. Por tanto, una persona de 20 años puede ser mucho más arriesgado que una persona de 60, porque le queda un horizonte temporal mucho más largo y tiene más posibilidades de equivocarse, oportunidades, ¿no? En cambio, una persona de 60 dice, hombre, yo ahora tengo los ahorros de toda mi vida que los voy a necesitar para la jubilación, soy más conservador. Pero no tiene nada que ver. O sea, hay personas con 20 que son pues, más precavidas y otras de 60 que son más lanzadas. Yo personalmente soy más lanzado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues la diversificación. Entonces utilizo los fondos de inversión generalmente, ¿no? Entonces, como fondos de inversión, ¿qué hemos de hacer como fondos de inversión? Pues mira, por ejemplo, de entrada tener en cuenta que el banco es el que más gana cuando contratamos un fondo de inversión. Siempre ganan. Entonces, claro, nos cobran una comisión de un 2%, por ejemplo. Claro, un 2% no, si está acumulado, en 20 años estamos hablando de un 40% que el fondo nos ha comido. Por tanto, hemos de valorar muy bien qué fondos de inversión utilizamos, ¿no? Y en este caso, pues hay herramientas como Morningstar que nos ayudaba a analizar los fondos. Entonces, de fondos, por ejemplo, hay unos fondos que se llaman indexados. Estos fondos siguen los índices que nosotros queremos trabajar y estos tienen una comisión muy baja. Después hay los ETFs. Los ETFs también tienen una comisión muy baja, pero fiscalmente no es como un fondo. Ahí has de pagar, diríamos, los impuestos cuando tú lo compras y lo vendes. Por tanto, tú coges primero dices, voy a ver qué sectores me gustan. Entonces, claro, dices, ¿qué sectores te gustan? Esto ya, por ejemplo, es un poco una percepción, porque, por ejemplo, si tú estás ahora estudiando, pues, digamos, un ADE, ¿no? Estás estudiando, pues tendrás una visión del mundo, pues, con una opinión más, diríamos, cualificada. Entonces, pero, claro, pensemos en una persona normal, pues al final el sentido común también nos ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú eres médico, pues dirás, hombre, mira, me gusta pues determinadas empresas del sector salud porque están investigando en una vacuna contra el Alzheimer. Ya tendrás unas nociones, ¿no? Si eres ingeniero, pues dirás, pues una empresa de robótica a mí me gusta, ¿no? Si eres una empresa de lujo, o sea, ya por un lado el sentido común, ¿no? Y entonces hay una frase que en economía que se llama trade with the trend. O sea, trabaja con la tendencia. Por tanto, al trabajar con la tendencia es decir, hombre, hay sectores que están subiendo mucho, pues hemos de pensar que continuarán subiendo. Te voy a decir, claro, hay que invertir donde hay más rentabilidad y viabilidad. A lo mejor me gusta mucho el sector de la construcción, pero está más que depresión. Claro, no es muy inteligente irme. Claro, pero ahí hay el problema de la curva, hay una curva que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero de alguna manera es que nos determina. Rockefeller, cuando su zapatero, su limpiabotas, se preguntó en qué sector invertir, Rockefeller de seguida le vendió todo lo que tenía, porque se dio cuenta que estaba llegando, digamos, la gran masa en la inversión. Por tanto, las personas mortales, nosotros, tú y yo, generalmente siempre llegamos tarde, porque llegamos ya en el momento de esta curva empieza a girar. Muy interesante eso. Por tanto, es decir, ¿por qué? Porque tu cuñado ya te ha empezado a hablar de que hay una acción, hay un tal que está subiendo, y a ese momento ya es muy peligroso. Por tanto, ¿quién llega antes? Bueno, pues como ahora en el juicio que está haciendo Jordi Pujol Ferrusola dice, bueno, yo trabajo porque tengo información privilegiada, ¿no? Por tanto, los primeros que se forran son los que tienen información privilegiada, que es los que arrancan, diríamos, en esa curva, ¿no? Por tanto, hemos de utilizar un poco el sentido común y no intentar no llegar tarde en ese crecimiento, porque si no, después ya, ¿qué pasa? Nos la pegamos, ¿no? ¿Qué recomiendas para saber cuándo empieza? Bueno, pues lo que decimos un poco. Artificial. Claro. Y vas a empezar hace 4 o 5 años, muy bien. Sí. Pero empezar ahora es un poco
Bueno, pero si nos miramos una gráfica y en el punto donde está, hay en las gráficas, hay gente que hace trading, ¿no? Entonces hace el análisis de las gráficas, que pueden ser de divisas, pueden ser de una acción o de lo que sea. Y esas gráficas nos marcan, diríamos, unas tendencias, unos máximos, unos mínimos, y por tanto, analizando esa gráfica, vemos cómo va. Esto se utiliza mucho también en criptomonedas, ¿no? Vemos la tendencia. Por tanto, vemos cómo va a evolucionar, ¿no? Excepto que venga un cisne negro y lo cambie todo. Por tanto, analizar una gráfica, puede ser muy útil para ver qué tendencia va a continuar en el futuro. Y claro, esto que hablamos de la IA, decimos, hombre, ¿ahora qué? Pero esto, no hace poco salía el caso de un fondo de inversión que invirtió creo que era en Nvidia, Sí. y pues nada, cuando estaba ganando, pues creo que el doble o el triple, pues salió de Nvidia. Y claro, subió, no sé, igual 10 veces más, ¿no? Por tanto, decidir dónde. Pero bueno, aquí también hay un concepto, diríamos, en Confucio, Confucio que es la copa del sedicioso, del codicioso. Entonces vas llenando la copa, vas llenando la copa, y vas llenando la copa, y hay un momento que cuando llegas al 80%, pues la copa se vacía, ¿no? Toda. Y esto funciona por vasos comunicantes por el principio de Pitágoras, ¿no? Entonces, claro, es decir, has llenado demasiado la copa, has querido más de la cuenta por avaricia y lo has perdido todo. Y esto yo creo que es un buen consejo para no llenar la copa en exceso. Pero esto es muy difícil porque la economía conductual nos hace que estemos en un momento o sea, que queremos ganar más y entonces vamos poniéndolo todo. Es ambición, al fin y al cabo. ¿El qué? Es ambición, al fin y al cabo. Claro, claro. Si estás en ese mundo es por ambición. Sí. Entonces, ¿qué recomiendas? Sí. No, y en esto los cuñados son muy peligrosos, diríamos. Porque, claro, el cuñado es el que te habla, diríamos, de todo esto, de que yo estoy ganando mucho dinero y tal. Como no tienes una formación financiera, pues yo lo que recomiendo es, yo creo que funciona bastante, en fondos de inversión diversificar. O sea, decir, a ver, ¿cuál es mi aversión al riesgo? Si tengo mucha aversión o no, que era al principio de Insomnio, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, podemos hacer un estudio de los fondos de inversión. Hay pues muchas webs, Morningstar te lo analiza muy técnicamente, ¿no? Pero otras webs, por ejemplo, que fondos, ¿no? Y allí puedes ver un poquito las rentabilidades de fondos de inversión del último mes, del último trimestre, del último año, los últimos 5 años. Puedes ver un poquito digamos, las tendencias de esos fondos y, por tanto, empezar a pensar un poquito, primero sectorialmente, ¿no? Decir, a ver, voy a invertir mucho en renta variable, ¿en qué sectores, en qué, digamos, zonas geográficas? Ahora, por ejemplo, la bolsa en Corea está creciendo muchísimo. O sea que entonces hay que ir viendo un poquito, ¿no? Claro, antes invertir en la bolsa de Corea, esto era muy difícil, pero ahora no, porque coges un fondo, un ETF o un fondo indexado que invierta en Corea y te puedes invertir en Corea. Yo no digo que invirtamos en Corea, pero es decir, un poquito, decir, hombre, a ver, si yo tengo, pongamos el caso, 10.000 euros para invertir, pues puedes decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo invertimos de estos 10.000 euros, ¿no? Y decimos, bueno, primero, oye, he oído hablar de criptomonedas, esto qué tal. Vale, tú en criptomonedas has de invertir solo el dinero que te sobra. ¿Qué te sobra? Que te sobra. Si decides invertir en criptomonedas, porque es muy volátil. Por ejemplo, por tanto, habrá sectores que vas a invertir solo el dinero que te sobra. Pongamos el caso, tienes 10.000, voy a invertir 1.000 en criptomonedas, que si lo pierdo no pasa nada. Pero claro, criptomonedas, si hubiéramos comprado bitcoins, diríamos en el 2010, sería una buena inversión. Ahora hay gente que dice, no, llegará a 1 millón, 2 millones de euros. Pero por tanto, hay sectores que tienen una volatilidad muy alta y por tanto invertir allí mucho dinero es arriesgadísimo. Por tanto, ¿tú quieres una cesta de criptos? Vale, invierte un 10% máximo de tu patrimonio, que si lo pierdes no pasa nada, ¿no? Después dices, bueno, pues a ver, ¿cómo invierto? Vale, pues podemos decir, vale, pues temáticamente, sectores temáticos. ¿Y sectores temáticos, cuál es hoy en día el que puede estar de moda? ¿A qué te refieres?
la defensa, ¿no? Pero claro, tú puedes decir, bueno, voy a invertir porque yo soy una persona que utilizo los criterios que se llama ESG, Environment, Governmental, o sea, criterios de, diríamos, de medio ambiente, pongamos el caso, ¿no? Entonces, claro, pues dirás, voy a invertir en fondos éticos, voy a invertir en fondos de medio ambiente, o bien tú dirás, no, yo quiero ganar pasta. Pues dirás, pues sectorialmente, la IA, voy a invertir en sectores de defensa, voy a invertir en Estados Unidos, pero yo no lo recomiendo porque te estás metiendo ya en zonas, en terrenos pantanosos. Por tanto, yo creo que es bueno, por ejemplo, Morningstar, pues cada año publica un informe de, digamos, las previsiones de la economía del año. Entonces tú coges ese informe, que son 100 o 200 páginas, lo metes en ChatGPT, le dices que te analice y te haces ya una idea un poquito de decir, oye, pues yo ya más o menos tengo una idea, ¿no? Y entonces puedes coger y decir, vamos a repartir lo que decíamos antes y puedes decir, mira, Europa al final es lo que nos merece más confianza porque es lo que tenemos más próximo, ¿no? Por tanto, primera opción es Europa. Puede ser España, puede ser Europa. Yo creo que es, digamos, la opción más segura, ¿no? Entonces, dentro de Europa, puedes decir, bueno, ¿dónde nos metemos? Puedes coger que sigamos un índice, el IBEX o un índice europeo o sectorialmente. Y entonces podemos decidir sectorialmente dónde quieres meterte. Por ejemplo, en fondos de economía verde, en economía digital, en salud. O sea, puedes decidir un poco en cada momento y esto hay una palabra que se llama momentum de la inversión. Claro, el momentum de la inversión es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la pandemia el momentum de la inversión fue salud, ¿no? Sí. Después hay momentums de, por ejemplo, pasada la pandemia, el momentum fue... Pero más que en la pandemia sería antes de la pandemia. Porque claro. Pero claro, esto no sabíamos qué pasaría antes de la pandemia, ¿no? Sí. O sea, que cada... Yo creo que el momento, o sea, ideal que llegamos sería antes de la pandemia. Porque claro, cuando llega la pandemia ya no son los mismos precios. Por ejemplo, Bitcoin. Si todo el mundo supiera el valor que tendría hoy en día Bitcoin en 2010, todo el mundo invertiría ahí. Pero claro, juega un poco el factor suerte, como has dicho tú antes, o... Sí, por intentar adivinar lo que pasará en el futuro, al final no lo sabemos, ¿no? Entonces es suerte. No, yo creo que es tener un poquito de ese criterio, ¿no? Sí. Ese criterio que se forma, yo creo que es personal, un criterio personal, ¿no? Porque si tú le dices, por ejemplo, a uno del banco, oye, ¿qué tal? Hay un refrán que dice, no preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo. ¿Por qué? Porque te van a vender lo que a él le interesa. Sí. Por tanto, es de tener, hoy en día, la IA ha democratizado la información. Hemos de tener criterios personales para decidir qué queremos hacer, ¿no? Para que nos lleven al huerto. Y en esos criterios personales, pues forma parte de esto el horizonte temporal, digamos, el factor de insomnio, muchos factores, ¿no? Pero incorporar la inversión dentro de la cultura, de nuestra cultura financiera, es necesario para que el dinero no se nos queme en el banco y podamos, al final, tenemos una satisfacción. Yo lo miro, digo, oye, pues ¿qué tenemos de inversión? Mira, oye, pues esto ha subido, mira, esto ha bajado, y una cosa compensa generalmente la otra, ¿no? ¿Mm? Y cambiando un poco de tema, pero relacionado, el trading. ¿Cuál es la diferencia entre invertir, por ejemplo, trading y que está muy de moda hoy en día, y fondos, por ejemplo? Bueno, porque son conceptos diferentes. O sea, hoy en día lo que es la YouTube, las redes, pues nos están creando un concepto que le llaman consigue tu libertad financiera, consigue ingresos pasivos, Sí. invierte en trading. Todas esas palabras a mí no me gustan nada porque generan unas expectativas, diríamos, de dinero fácil. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la juventud, tú eres de la generación Z. Sí. Pues la generación de la generación Z, o sea, les gusta conseguir el dinero fácil. Hay estudios de este tipo, ¿no? Pero esto no es malo, porque si lo analizamos por generaciones, Sí. nuestros abuelos
venían de una guerra, ¿no? De una guerra civil. Entonces, ellos, el ahorro, no gastes, no gastes, no gastes, ¿no? Progresivamente, ¿qué pasa? Antes vivíamos para trabajar. Entonces, claro, no trabajamos 8 horas diarias, trabajamos 12, 14 horas diarias, ¿no? ¿Qué pasa? Que la cultura del bienestar ahora en Europa es, vamos a trabajar menos, ¿no? Entonces, claro, en Francia, por ejemplo, ya hace años implantaron la jornada de 35 horas semanales. ¿Y ahora qué les pasa? Pues un país que está muy mal desde un punto de vista social y económico. ¿Por qué? Porque han trabajado menos. Claro. Entonces, aquí en España ahora quieren implantar las horas de 37 horas y media. Sí. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que, mira, los funcionarios, vamos a implantar los 35 horas. Y después las empresas, claro, han implantado 37 horas y media. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, desde un punto de vista de bienestar, pues es bueno. Pero a nivel económico, pues esto pagaremos las consecuencias. Claro, la generación Z ya no quiere trabajar para vivir. No, o sea, no quiere vivir para trabajar, quiere trabajar para vivir. Sí. Por tanto, el concepto es muy diferente. Yo he estado toda mi vida en una empresa y la generación Z esto no lo quiere. Quiere, o sea, trabajos que le ayuden, diríamos, a realizarse, a vivir mejor. Pero claro, es difícil compaginarlo. Entonces, claro, el algoritmo de Internet que nos conoce a todos, Sí. pues nos envía, diríamos, la publicidad que a nosotros nos gusta. Y claro, entonces, claro, si nos interesa pues todas estas cosas, de seguida vamos a recibir, haz un curso de trading, haz un curso de inversión, haz un curso de generar riqueza, o haz un curso de ingresos pasivos, haz un curso de libertad financiera, ¿no? Sí. Para, digamos, bueno, entonces, estos cursos, ¿quién gana este dinero en estos cursos? Gana dinero el que hace el curso, porque está comprobado que en estos cursos, El que emite el curso, ¿no? claro, Sí. el que emite el curso, solo el 2% de las personas que hacen este tipo de cursos tienen éxito. Solo el 2%. Entonces, el resto no. Entonces, claro, ¿te voy a vender una fuente de agua que te va milagrosa? Bueno, sí, pero es decir, es todo esto, al final, todo está basado en esquemas a veces que son un poco complicados, ¿no? Todo, volviendo un poco en el tema del trading, ¿no? Sí. Vale, el tema del trading se basa, diríamos, se le llama trading algorítmico. ¿Por qué? Porque el trading algorítmico hoy en día utiliza la inteligencia artificial y los robots para invertir. Diríamos, ¿por qué? Porque diríamos que los mercados a nivel internacional, por ejemplo, el mercado de divisas no cierra a las 24 horas. Solo hay una hora entre los mercados Australia y Extremo Oriente que cierran una hora al día. Entonces, el trading algorítmico se basa, diríamos, en la inteligencia artificial, en los robots para hacer ese tipo de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que para ganar dinero en el trading algorítmico te has de apalancar. O sea, es decir, yo invierto 1.000, pero quiero ganar 10.000. Entonces, claro, el factor de apalancamiento es un factor que para ganar 10.000 es muy arriesgado. Entonces, claro, la gente se mete en esos temas y, claro, acaba perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque, yo no sabía que el Trump invadiría Irán. Bueno, yo no sabía que tal. Entonces, yo no lo recomiendo. No. Es un sector muy, diríamos, arriesgado para gente que decida meterse en estos temas, pero yo no lo recomendaría. Pero se puede llegar a ser buen trader, que digamos. Pues bueno, primero de Claro, todo, porque yo con tantos vídeos que he visto por ahí, sí. parece fácil. Mm, a ver, hay gente que te dice, normalmente solo te dice los éxitos, no te dice los fracasos, ¿no? Entonces, claro, te van a decir que es muy fácil, porque para que hagas un curso. Pero, Entonces, si tú haces un curso de este tipo, pues implica que has de estar, digamos, un poco siguiendo todos los mercados, siguiendo las tendencias, analizando los gráficos. Y esto es un poco, te obliga a estar muy pendiente de estos temas, ¿no? sí. Entonces se le llama algorítmico porque te dice, nada, tú lo metes en MetaTrader, tu inversión, le metes un robot y al propio robot te lo va a gestionar todo, ¿no? Pero después, cuando te miras las opiniones de la gente que ha hecho estos cursos, verás que muchas opiniones son negativas. ¿Por qué?
porque al final te has metido en temas que... Hay un refrán que dice, Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Entonces, claro, yo lo recomiendo, honestamente. Yo lo que recomiendo es, primero, ahorrar, después invertir y diversificar, buscar sectores que no sean correlacionados, por ejemplo, que no metas todo en Estados Unidos, porque en lo que es IA o digital o Estados Unidos, porque todo es lo mismo. Por tanto, busca cosas que no estén correlacionadas, y de esta manera, pues si una cosa quizá baja un poco, pues otra subirá y al final, pues si tenemos ahora aquí en Europa una inflación, un tipo de interés de un 2,5%, hombre, pues hemos de conformarnos en una inversión que al final nos dé un promedio de un 5% anual. Porque si quieres ganar un 10 o un 20% anual, te estás metiendo ya en unos terrenos bastante arriesgados y pantanosos. Por tanto, es buscar pues una rentabilidad que sea satisfactoria y que a largo plazo pues tenga un buen factor, diríamos, de acumulación. Y es lo que se le llama el interés compuesto, es ir acumulando, diríamos, una rentabilidad. Y a nivel de información, ¿qué hace falta saber para poder invertir? Claro, decir tienes que invertir es fácil, pero mucha gente no tiene puta idea de cómo empezar a hacer. Pues no, en este caso, honestamente, hay muchos podcasts como tuyo o otros que hablan, diríamos, de manera pues transparente de cómo, diríamos, ahorrar. Entonces, hay, diríamos, podcasts que hablan de libertad financiera y conceptos muy arriesgados o simplemente personas, asesores que hablan de cómo invertir, ¿no? Y te dirán más o menos esto. Pero para formarse una opinión, como te digo, pues es ir empezando pues con fondos de inversión. Y allí pues puedes ir cambiando de fondos de inversión por sectores temáticos. Si ves un poquito que decir, ostras, pues mira, por ejemplo, en el sector salud, pues claro, hace poco pues hubo esta empresa danesa que patentó lo Ozempic, ¿no? Que es para adelgazarte. ¡Wow! Subió muchísimo, ¿no? Pues claro, es decir, tú te metes en Ozempic, en esta empresa, cuando está despegando y ganas mucha pasta. Pero claro, ¿qué pasó? Cuando llegó arriba de todo, la patente se hizo pública y entonces empezaron empresas diríamos, asiáticas a fabricar, americanas, Merck empezó a hacer sus equivalentes y bajó en picado. Por tanto, no te asegura que meterte en un sector pues diríamos, te pueda proteger. Pero has de basar lo que en economía se llama el animal spirits, ¿no? Es decir, esto es un poquito el sentido común, ver qué sectores, ver, por ejemplo, pues aquí ahora Antonio Puig, ¿no? Sí. Pues lo van a fusionar con Lauden, ¿no? Steve Lauden. Pues bueno, pues puedes decir, pues mira, es un buen sector que me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, por decirte algo, yo uso las colonias de Antonio y me gustan. Pues ya es un factor para una persona. Y otro extremo, ¿no? Zara, ¿no? Inditex. Oye, parece Inditex siempre ha sido una buena empresa, ¿no? Pues yo compro Inditex, o sea, inviertes en Inditex porque ves que lo hacen bien, ¿no? Sí. O sea, empresas de estas que dices, ostras, lo están haciendo bien, tú estás siguiendo, pues a nivel español, empresas de IBEX que lo están haciendo bien, pues vale, pues puedes invertir en fondos o puedes comprar acciones, pero a fondo te da mayor tranquilidad. Si tú quieres invertir en acciones y que puedes hacer trading también, comprar y vender, ¿no? Pero también es un sector bastante complicado para una persona que se mete, diríamos, a invertir. O sea, yo recomiendo buscar, diríamos, fondos que pueden ser, que le llamamos fondos indexados, ¿no? Sí. Que lo pueden meterse, por ejemplo, con el MSC 500 de Estados Unidos, ¿no? Y que son las 500 mejores empresas americanas. Y si tú te miras ese fondo, siempre ha crecido, ¿no? Por tanto, si tú buscas un fondo indexado que está sobre sabes que dices, bueno, quizá haya un bache, pero a largo plazo irá creciendo. Por tanto, tú te has de mirar la gráfica que hace a largo plazo y a largo plazo hemos demostrado que la renta variable siempre crece. Por tanto, es una manera. O puedes mirar, por ejemplo, qué está haciendo el Warren Buffett.
Claro, Warren Buffett ahora tiene 300.000 millones de euros que se vendió todas las acciones de Apple, Coca-Cola Sí. y lo tiene en liquidez, o sea, en el banco, porque la gente dice la teoría, es decir, si él lo tiene en el banco es que va a pasar algo grande, va a haber un puff y por tanto lo tiene en el banco. Pero bueno, hace 2 años que lo tiene en el banco. Mirar estas personas que están haciendo, pues también es una buena cosa. Pero bueno, yo ya te digo, es lo simple es lo mejor. No complicarse la vida y empezar a diversificar 2, 3, 4, 5 fondos, ¿no? Porque no te limita el fondo a que tengas que invertir mucho. Puedes invertir pues 500 euros en un fondo, 1.000 euros. Sí. Y entonces ir diversificando. Incluso hay fondos que te dejan hacer una aportación mensual de 30 euros. Y esto se lo digo yo a los chavales jóvenes. Oye, con 30 euros al mes puedes empezar a invertir. Y el Warren Buffett hay una frase suya que dice, de lo que más me arrepiento de mi vida, no haber empezado a invertir antes. Y él empezó a invertir a los 11 A años. los 11 años. Por tanto, es decir, la cultura de inversión pues es necesaria. ¿Eh? Vale, antes has comentado un poco que hay que seguir la regla de 50, 30, 20. ¿Y el porcentaje de los impuestos dónde está? Digo, cuando tú inviertes en fondos de inversión, no pagas impuestos. Entonces los impuestos se pagan al final. Pero hay un concepto que se llama la plusvalía del muerto. Entonces tú vas invirtiendo en fondos de inversión toda tu vida, vas acumulando pues una rentabilidad, unas ganancias, Sí. y cuando tú te mueres, tus herederos no pagan impuestos porque hasta determinados niveles. Por ejemplo, aquí en Cataluña son 500.000 euros. Los herederos reciben los fondos de inversión hasta 500.000 euros y no pagan impuestos. Pagan impuestos por la herencia, pero como hasta 500.000 están exentos, no pagan impuestos. Por tanto, tú has ido acumulando tu inversión sin pagar impuestos y cuando lo heredan tus hijos, pongamos el caso, es libre de impuestos. Por tanto, y lo bueno de esto es que los impuestos van capitalizando tu inversión. En cambio, en otros tipos o sea, tú tienes un plazo fijo, pongamos el caso, te dan un 2%, pero cuando te pagan el 2% ya te reducen un 19% de retención. En cambio, aquí ese dinero lo vas teniendo tú y lo vas capitalizando toda tu vida, diríamos, ¿no? Por tanto, en el mundo de los fondos de inversión hay todo un universo en el cual cualquier persona puede sentirse bien, diríamos, atendida. Y como consejo, hay que estudiar bien los fondos de inversión. Hay que buscar, diríamos, en Morningstar, buscar un fondo de inversión. Hay un apartado, una pestaña que se llama riesgo. Y allí buscar, hay unos conceptos que se llama el alfa y la beta. Y entonces, con el alfa y el alfa, pues te dice si está superior a 1 o inferior a 1, pues qué parte de comisiones te queda el banco. Y hay un concepto también muy bueno en esa pestaña de riesgo en el cual te dice tu fondo de inversión cómo lo está haciendo. Y te dice, por ejemplo, cuando baja la bolsa, si baja, tu fondo baja más que la bolsa y cuando suba la bolsa, tu fondo sube menos que la bolsa. Y eso es muy interesante porque, claro, si tú dices, hombre, mi fondo cuando baja la bolsa baja más y cuando sube la bolsa baja menos, el fondo lo está haciendo mal. Por tanto, es decir, no, vamos a buscar un fondo que lo haga bien, que cuando baja la bolsa te baje menos que la mediana y cuando suba más, ¿no? Entonces, hoy en día, pues el concepto de inversión pues se puede hacer a nivel bancario o hay diríamos, muchas empresas de inversión, que no voy ahora a decir los nombres, pero que hay muchísimas de confianza en las cuales pues tú puedes decir, voy a hacer mi cartera de inversión en función de lo que decimos antes y haces tú tus fondos, diríamos, pues diversificando en función de de los sectores que ves que están creciendo, de las zonas geográficas. Por ejemplo, pues claro, si lo metíamos todo en un fondo de Dubái, imagínate. Y hablando de Dubái, pues claro, ¿qué está pasando ahora? Pues que lo están pasando muy mal las economías del Golfo porque no pueden estar exportando. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hay fondos soberanos de Arabia, de Dubái, de Abu Dhabi. Esos fondos tienen a nivel mundial inversiones grandiosas, ¿no?
Entonces, hasta ahora no han vendido esos fondos porque lo que han hecho es que han tirado de liquidez. Pero si estos fondos se alarga mucho el concepto del Golfo y empiezan a vender, pues claro, puede haber a nivel mundial una debacle financiera bestial. Pero incluso si tú hubieras invertido a nivel de Dubái, pues claro, dirías, ostras, me está bajando mucho mi inversión. Por tanto, invertir en determinados países de golpe es muy arriesgado. Pero sí que es cierto que si nos miramos a final de año cómo lo han hecho las bolsas, pues por ejemplo Brasil, la bolsa brasileña está subiendo ahora bastante. Pero claro, esto para las personas normales, meterse en bolsa brasileña, bolsa coreana, esto es muy difícil. Pero sí que hay los ETFs o los fondos indexados que invierten en estas bolsas. Y tú puedes decir, oye, yo invierto en un fondo español que está indexado con la bolsa americana, con la bolsa brasileña, con la bolsa... entonces puedes decidir dónde te quieres meter. Yo no voy a recomendar, porque además este podcast que estamos grabando no tiene sentido hablar de un país o de otro, pero sí que hay que mirar este momentum que decíamos antes para decir, hombre, pues mira, como momentum, pues va a ser bueno este sitio. Por ejemplo, este año se espera de España un boom en el sector turístico. ¿Por qué? Porque el turismo que antes iba hacia lo que era el Mediterráneo oriental se va a desplazar hacia aquí. Las compañías aéreas, pues ahora lo van a pasar mal porque con el queroseno ha subido mucho de precio y van a bajar beneficios. Pero todo esto, cualquier persona lo puede deducir. Hombre, ¿qué pasará? Pues hombre, el sector turístico en España va a ser un buen año, las empresas aéreas va a ser un mal año. O sea, ver todo esto y decir, oye, pues mira, pues yo creo que vamos a hacer, y al final, pues uno se puede formar un criterio. Y la IA, vuelvo a repetir, nos va a ayudar, porque pensemos que en el siglo XVI la información solo la tenían unos pocos, básicamente los monjes, ¿no? Entonces, no había la información, pero ahora todo el mundo tiene información y una persona con un móvil puede competir con una multinacional que esté en Silicon Valley. Entonces, claro, es decir, cualquier persona tiene la información y puede decidir. Pero claro, hace falta una base, formarse un poquito para tener una base y que esa decisión no la tome el ChatGPT, sino que el ChatGPT amplifique nuestros conocimientos, nos sirva como un ayudante para que nosotros podamos después tomar las buenas decisiones. Entonces, con un poco, por lo que entendió, lógica, sentido común, ahorros, los puedes invertir. Mira, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día, por ejemplo, hay gente que dice, pues me voy a comprar un piso. Claro, van a comprarse el piso y, voy a pedir una hipoteca. Mira, este piso vale pues 160.000 euros. Voy a el banco, voy a pedir una hipoteca de 160.000 euros. Dice, no, no, es que solo le vamos a dar el 80%. Usted ya debe tener sus ahorros. Claro. No, es que no tengo nada. Ya, o sea, usted no tiene nada y quiere comprar el piso. Claro, lo normal sería que con el 50, 30, 20 tuvieras un 20% para comprar el piso. Pero hay que añadir un 10% más para pagar los impuestos. Es injusto que yo ahora diga, hombre, pues haber ahorrado. Por tanto, ahora qué pasa? Que el propio Estado está facilitando los avales para que tú te puedas comprar un piso incluso sin tener esos ahorros, ¿no? Por tanto, diríamos que el criterio ahora ya no sé por qué lo decía. ¿Por qué lo decía por todo tema, esto? O sea, que con sentido, o sea, sentido común, lógica y... Claro, entonces el sentido común de decir, oye, pues mira, sí, lo decía porque, claro, vamos a decidir comprarnos un piso y no hemos ahorrado nada. Por tanto, primero hay que ahorrar. O sea, hay que ir ahorrando y sistemáticamente, pues se puede ir ahorrando. Lo bueno también es que puedes inculcar a tu familia, a tus hijos, ese concepto de ahorro, y vamos a ir ahorrando un poquito y eso puede suponer ya pues tener un cierto dinero para poder dar una entrada de un piso o para continuar ahorrando. Pero yo me acuerdo que, claro, los jóvenes, por ejemplo, generación Z, no habéis oído crisis fuertes, porque la generación Z,
pues nació más o menos pues a 2010. Bueno, ya estaría la alfa también. Desde entonces hasta ahora no ha habido crisis fuertes. Entonces, claro, no han vivido ese momento de... Por tanto, claro, ¿qué pasa? Puede haber esa tentación de decir, no, yo me meto en operaciones arriesgadas. Ciertamente, pues quien se ha metido en inmobiliario, pues estos últimos 3, 4 años, y ella ha dicho, oye, yo tengo 100.000 euros, voy a comprar un piso. No, hay gente que ha dicho, no, yo tengo 100.000 euros, voy a dar la entrada para 4 pisos 4 pisos. y voy a pedir 4 hipotecas. Claro, es decir, bueno, sí, esto puede parecer muy qué guay, pero esto ya pasó en los años 2000 y después toda esa gente se quedó enganchada. Ahora, ¿qué está pasando? Pues claro, con la ley de fijación de precios máximos, pues estábamos dando cuenta que sí que está subiendo los pisos, pero llega un momento que la gente ya no puede pagar el precio del piso que hay ahora. Por tanto, aunque esté subiendo algo, como que la gente ya no puede pagar y la gente, los inversores están vendiendo, pues ahora invertir en vivienda, pues ya no es un buen negocio, ya pasó. Por tanto, cada momento tiene un momentum. Ahora, yo también te digo que, claro, como que aquí en España estamos muy dados a invertir en tocho, pues la vivienda se ha convertido en un factor especulativo bestial. En cambio, en los países escandinavos, la vivienda no es un factor especulativo. Una vivienda en los países escandinavos, una casa decente, a lo mejor te vale 150.000 euros, porque no es un factor especulativo. Y aquí, pues sí, ahora quiero tener mi casa, 2 pisos para invertir, voy a pedir 3 hipotecas y claro, nos hemos cargado, diríamos, la gallina, nos hemos comido la gallina de los huevos de oro. Mira, yo estuve en Alicante hace 2 años en un congreso de inversión y me pareció indecente porque todo el congreso de inversión, todo el mundo era invertir en inmobiliario. Me voy a comprar un local y lo voy a convertir en trasteros. Me voy a comprar un local, lo voy a reconvertir en pisos. Voy a comprar un piso, lo voy a dividir entre 4. Lo voy a meter todo al tema de turístico. No sé, hostia, pero ¿dónde vamos, no? O sea, yo es que me quedé helado por esa tendencia, ¿no? Y eso es lo que estamos comentando ahora. Claro, yo he comprado 4. No, me parece mal. Me parece mal. Esto es un poco lo que hemos comentado antes. Si sigues la lógica y la viabilidad y rentabilidad, si tú ahora tienes un piso y hay mucha demanda, que de hecho no está satisfecha, de, por ejemplo, de pisos, casas, lo que sea, invertir en una casa es buena. Bueno, pero a ver, invertir, diríamos que o es para vivir o para hacer un negocio, ¿no? Sí. Generalmente hoy en día la gente necesita las casas o los pisos para vivir. Por tanto, hemos pervertido el sector. Entonces, hoy en día invertir en inmobiliario ya no es un buen negocio. ¿Por qué? Porque no puedes convertirlo en un piso turístico y me parece muy bien. Tienes una fijación de precios, no puedes cobrar más de un precio. Y a mí me parece también bien. Y además, pues que la ley legalmente aquí en España está protegido el ocupa por encima del propietario. Por tanto, meterte en una inversión a nivel inmobiliaria, no sé si hoy en día puede ser un buen negocio. Yo creo que no. Pero yo creo que hemos llevado a este problema por eso mismo que estás comentando, por fijación de precios y todo. Claro, yo creo que si dejas la oferta y demanda trabajar sola, no creo que llegaríamos a este problema. O no tan grave. Ya, bueno, pero claro, pensemos que, por ejemplo, aquí en España había la Golden Visa. Entonces, la Golden Visa, os decía que te venía aquí un extranjero, te metía 500.000 euros o en deuda pública o compraba un piso por 500.000 euros y ya le daban la residencia. Entonces, claro, esto ya recalentó mucho el mercado. Claro, aquí, pues bueno, por suerte o por desgracia, pues Barcelona, por ejemplo, se ha convertido en un polo de atracción de expats y de todo. Entonces, claro, esto ha recalentado mucho el mercado, ¿no? Sí. Y claro, entonces, claro, yo recuerdo que con la crisis anterior, ya hace años, había un artículo que decía, todos los padres querríamos pisos baratos para nuestros hijos y pisos caros
para nuestras propiedades, ¿no? Sí. Entonces, claro, el gobierno se ha visto obligado a regular de una manera o de otra el sector inmobiliario. ¿Que lo ha hecho mejor o peor? Pues ciertamente, yo tampoco me gusta lo que se ha hecho, Sí. pero ha sido una manera pues, para frenar ese recalentamiento tan bestia que había y aún hay. Pero esto es porque estamos teniendo una inercia, ¿eh? Pero no nos confundamos. Yo creo que estamos en un momento en el sector inmobiliario en el cual hemos llegado arriba, ¿eh? ¿Por qué? Porque es que las personas no pueden pagar el precio. Es que ya no pueden pagar el precio que es el que vende lo que quiere conseguir. Es que no pueden. Porque es que no, ya materialmente, ¿por qué? Porque un banco, por unos principios que hay de regulatorios, Sí. no te da más de un 30% de tus ingresos. Y me parece muy bien. Porque claro, ¿qué pasaba en el pasado? No, es que yo hago horas extras y me lo pagan en negro. Y claro, yo cobro 1.000 euros, pero también cobro 1.000 euros en negro. Tú esto no lo podías demostrar, ¿no? Sí. Claro, llegó la crisis, esos 1.000 euros en negro fuera. Entonces, claro, no, el banco, no, su negocio no está en quedarse, no está en quedarse los pisos. Sí. Por desgracia, tuvo que hacerlo. ¿Pero por qué? Porque hubo algunos actores bancarios que se pasaron de frenada. ¿Por qué? Porque financiaban hasta un 100%, hasta te financiaban los muebles. Entonces, claro, si tú no tienes nada, ¿qué esfuerzo te supone hacer una compra? Se calentó mucho el mercado. Entonces se puso una regulación que no puedes, diríamos, invertir en vivienda más de un 30% de tus ingresos. Claro, si tú, pongamos el caso, ganas pues 1.000 euros y a nivel de unidad familiar ganas 2.000 euros, Sí. te dicen, bueno, pues mira, un 30% de 2.000 euros, pues son 600 euros, pongamos el caso, 650. Tú no puedes pagar una hipoteca de más de 650. No puedes hacer una hipoteca de 1.000 euros ganando 2.000 euros. No te dejan. Pero es que la ley no lo permite. La normativa, diríamos, regulatoria en Europa no te permite hacer esto. Entonces, ¿qué pasó y qué puede pasar ahora? Dicen, ningún problema. Le diremos al tasador que tase la vivienda por 3.000. Y esto es lo que pasó en los años 2000. Hubo tasadores, diríamos, que se aliaron con las inmobiliarias y se hicieron tasaciones estratosféricas, ¿no? Ahora esto no está pasando, se procura que no pase, porque las tasaciones son independientes, diríamos, a los bancos y a las inmobiliarias. Por tanto, la tasación refleja un precio real. ¿Y entonces qué pasa? Te dicen, bueno, mira, 650, el resto el banco te hará un préstamo. Malo, porque el préstamo te hará un préstamo a lo mejor a un 8%. Por tanto, ¿qué pasa? Que tú no puedes pagar más de 650 euros para una hipoteca. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, en Suiza se hacen las hipotecas, o en Japón, hipotecas generacionales. ¿Sabes qué es? No. Que las hipotecas se heredan de padres a hijos. Por tanto, ya son hipotecas a 50 años, a 80 años. Sí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Aquí, una hipoteca, hacerla más de 30 años no es recomendable. Pues claro, si haces una hipoteca a 30 años, te sale una cuota a lo mejor de 900 euros. Entonces, claro, ¿qué pasa? Hemos llegado a un punto que, claro, la familia no puede pagar más y por tanto los precios tenderán a estabilizarse. ¿Por qué? Porque se penaliza al inversor extranjero para que no compre, se está penalizando a los grandes tenedores y esta gente empieza a sacar los pisos al mercado, pero claro, con un precio muy alto y la gente no puede pagarlo. Por tanto, el inversor está saliendo de ese mercado y están entrando a la gente que puede, que las familias, que dices, o sea, me gustaría comprarme ese piso, pero a los precios que están pidiendo ya no se pueden pagar. Por tanto, hay que ir un poquito con cuidado y buscar una inversión. Pero yo también te digo que cuando hablas de inversión, hay 3 Ls que son interesantes. Location, location, location. O sea, ¿qué pasa? Hoy en día, tú te vas a mirar un piso, Sí. oh, esa promoción me gusta, es que chula. Oye, dice desde 160.000 euros. O sea, vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, vas allí y dices, bueno, este piso es de una habitación. Ostras, de una habitación. Bueno, va, como somos una pareja, va, aún me meto. Sí. Me gusta este. No, no, es que los de una habitación están orientados al norte. Es para joderse.
resulta que los pisos de una habitación están orientados al norte. Entonces, esto es muy injusto. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, para tomar buenas decisiones hay que tener información. Y no te puedes quedar pringado con un piso mirando al norte. No, porque es para toda la vida. Claro. El sol no cambiará de un día para otro. No va a pasar. Sí. Por tanto, es decir, no te jodan con un piso mirando al norte. O con un piso mirando, o sea, en el Quinto Pino. O con un piso, no. O sea, hay que buscar a la hora de tomar una decisión inmobiliaria que es para toda la vida una serie de principios que son muy necesarios. Por un lado, pues lo que decíamos, location, location, location. Buena ubicación. Orientación al sur, así te ahorrarás calefacción, buenas vistas, una zona tranquila, o sea, todo esto hay que regularlo y no ceder en ningún punto hasta que lo encuentres. Si no la cagas, te vas a una mierda de piso orientado al norte lleno de ocupas, ya has cagado. Sí. Entonces, no hay que precipitarse y hay que esperar el momento, ir ahorrando. Claro, pasa que hay gente que dice, sí, claro, he ido ahorrando y los pisos han ido subiendo. Ciertamente, Sí. ciertamente. Pero bueno, también es cierto que no, como que las promociones nuevas tardan 2 años a construirse. Pues bueno, claro, ahora dices 2 años, pero si tú hace 2 años hubieras dado una pequeña entrada en un piso y ahora poco a poco ya faltaría poco para que te lo entregaran, Sí. pero claro, dices, bueno, ¿y ahora qué hago de cara al futuro? Bueno, pues claro, cada momento es diferente, pero como los inversores tienen ganas de vender, Sí. por ejemplo, tú estás de alquiler en un piso, Ajá. pues hay un inversor que ese piso a lo mejor lo quiere vender. Aunque tú no tengas derecho de retracta, de derecho preferencial de compra, ese inversor, a lo mejor tú te quedan 4 años para el contrato. Pues ese inversor tú le puedes decir, oiga, si tú te lo quieres vender, yo te lo podría comprar. Entonces, hay un libro que se llama Negociar es fácil si sabes cómo. Y todo hay que negociarlo en esta vida. Entonces tú como comprador, claro, el vendedor dirá, sí, te lo vendo por 220.000 euros. Claro, tú no puedes ir de pringado. Tú puedes decir, bueno, ¿cómo voy a negociarlo? Claro. Tú no puedes decir, te doy 100.000. Y claro, ya lo ha vendido otro. No, hay que buscar el precio mínimo en el cual estaría dispuesto a comprar, a venderlo. Y negociar, porque sabes que el otro tiene prisa a vender. Por tanto, oye, tengo derecho a estar aquí 4 años. Vale, tú pides 220. Ya sabemos que el que quiere vender siempre quiere vender lo más caro posible, es normal. Y el que quiere comprar lo más barato posible. Entonces hay que buscar, decir, bueno, vamos a hacer una tasación, ¿no? En tasaciones se puede hacer dos cosas. Una pretasación que normalmente no te cobran. Y más o menos ya ves. Incluso hay algún banco que te puede hacer una valoración de ese piso en esa zona. Bueno, ya ves más o menos lo que puede valer. Y dices, no vale 220. Ese piso puede valer 190. Y tú, como estás viviendo en el piso, ya sabes ese piso, las cualidades que tiene. Sí. Vecindario tranquilo, buena situación, buena comunicación, van a hacer una estación de Renfe, tiene sol todo el día, no hay ruido de los vecinos. Bueno, la cocina está vieja, bueno, eso no importa porque la puedes cambiar, ¿no? Todo esto dices, hostia, me gusta el piso, me gusta vivir. Oye, pues oye, te ofrezco 180.000, ¿no? Entonces buscas el justiprecio en el cual las dos partes, claro, como tú estás de alquiler, dejas pasar una oportunidad de un buen piso. Y esto está pasando ahora que los inversores están sacando los pisos porque tienen la limitación de precios y no les gusta, no pueden especular más y la rentabilidad que están sacando en ese piso solo es un 3%. Entonces quieren venderse ese piso. Por tanto, bueno, como persona que estás viviendo de alquiler, puede ser un momento de decir, te lo compro. Por ejemplo, el otro día leía que la Caixa está desinvirtiendo los pisos que tiene. Pues bueno, nuevamente estos bancos pues están vendiendo a un buen precio. Sí. No lo digo por la Caixa, lo digo porque los bancos pueden decir, vamos a vender los pisos. Sacarnos de encima. Y claro, tú puedes ir allí y decir, oye, me interesa, ¿me das una buena hipoteca como banco? ¿Que lo vendes? Sí, va, no hay problema. Te voy a dar una buena hipoteca. Entonces, ¿qué mira un banco al hacer una buena hipoteca? Un buen precio. Te mira qué trabajo tienes. Que mira si eres un cliente antiguo.
Por ejemplo, los que tienen mejor precio son los funcionarios. ¿Por qué? Porque el banco los mira como gente que tiene trabajo para toda la vida. Aunque seas un patata, un gandul, como no te pueden despedir, pues claro, dices, "Oye, esto tiene bien asegurado, ¿no?". Por tanto, se miran qué profesión tienes, ¿no? Sí. Te miran qué carrera tienes, te miran la unidad familiar, o sea, y te dicen, este es buen cliente, me interesa, pues te voy a hacer un buen precio. Te voy a hacer, y entonces te toca a ti decidir si quieres interés fijo o interés variable. Oye, pues mira, voy a hacer interés mixto. Oye, ahora me interesa pues un Euribor. Oye, ¿qué me haces diferencial? Va, un 0,50, 0,60. Sí, pero ¿me vas a obligar a hacerte el seguro de vida o no? O sea, todo esto hay que irlo buscando, negociando, para que seas un cliente atractivo para el banco y puedas tener una buena hipoteca, ¿no? Sí, cambiando un poco de tema, yo creo que es lo que necesita para tener una base para todo lo que acabas de comentar. Has comentado antes que hace 2 días has estado dando una charla sobre, bueno, cómo era asesoramiento financiero, ¿no? Bueno, Me normalmente... gustaría que nos hicieras un resumen Hmm. de lo que tú consideres que todo el mundo debería saber sobre financiación, negociación, lo que has dicho tú ahora y todo esto, ¿sabes? A ver, un resumen, es decir, hay que estar bien informado, ¿no? Y hay que tener una base de formación principal, ¿no? ¿Formación en qué? Bueno, formación, oye, antes no, o sea, la gente estaba muy especializada. Hoy en día cualquier persona pues puede tener una información básica, diríamos, de cualquier tema para estar en la vida, ¿no? Por tanto, pues puedes tener una información básica financiera, Para ¿no? sobrevivir, ¿no? Sí, no, o sea, entonces también hay que tener en cuenta el principio este de tener una buena base de negociación, ¿no? Porque las empresas generalmente viven de la gente que no se queja. O sea, si dividimos, diríamos, los consumidores en 4 cuadrantes, hay 4 tipos de consumidores, diríamos, ¿no? A las empresas lo que más les gusta es el apóstol, que es el cliente que nunca se queja, que está satisfecho, que te hace propaganda y como nunca se queja es el que tiene peores condiciones, ¿eh? Después hay el mercenario, que este se queja, siempre se está quejando, siempre está cambiando de empresa, de banco, de tienda, ahora me voy aquí porque me lo hacen más barato y tal. Este tiene buenas condiciones, pero no es un buen aliado. Por ejemplo, este mercenario a la banca no le gusta porque te va a buscar la hipoteca más barata, ¿no? Sí. Pero claro, después no va a ser un cliente fiel, ¿no? Por tanto, después hay el cliente rehén, que claro, trabaja con este banco porque como le han dado la hipoteca y está condicionado, pues no puede cambiar. Entonces, claro, hemos de decir en qué cuadrante nos queremos situar. Nosotros, yo generalmente, vale, me gusta situarme en un cuadrante como apóstol. Vale, sí, pero léete, negociar es fácil, si sabes cómo. Para negociar los precios y las condiciones en todo lo que tú tienes. El recibo de la luz, la hipoteca, los viajes, todo. Entonces, como persona, como unidad familiar, pues tú has de decir, a ver, yo tengo unos ingresos, tengo unos gastos, tengo un ahorro, cómo me lo gasto, cómo lo ingreso y si puedo tener ingresos pasivos. ¿Sabes? La diferencia de ingresos activos e ingresos pasivos es básica, porque los ingresos activos dependen de tu trabajo y los ingresos pasivos no dependen de tu trabajo. Entonces, si tú consigues una fuente que tus ingresos pasivos trabajen para ti las 24 horas al día, es fantástico. Por tanto, dices, a ver, un poco hablando de lo que tú decías para resumirlo, ¿no? Hombre, pues mira, mirar de tener un buen trabajo, ¿no? Un buen trabajo. ¿Eh? O sea, que tengas un buen trabajo, que no tengas que estar pendiente diríamos, de que, ay, si van a... O sea, si tú tienes un buen trabajo, ya tienes una estabilidad, ¿no? Bueno, más que un buen trabajo, un buen sueldo. Bueno, no te creas, porque un buen sueldo, yo conozco gentes que están trabajando en Estados Unidos, en estas multinacionales tipo Google, Amazon, y están trabajando 12, 14 horas diarias. A lo mejor cobran $100.000 al mes, al año, ¿no? Pero es un sin vivir. Por tanto, es decir, al final es mejor lo que decíamos antes,
trabajar para vivir. Por tanto, hoy en día incluso la generación Z no está buscando tanto como un buen sueldo como tener un buen trabajo, ¿eh? Por tanto, tengamos un buen trabajo que nos permite después pues dedicar una parte diríamos a vivir, otra pues a disfrutar y otra para ahorrar, ¿no? Por tanto, ahí estamos con unos ingresos, ¿no? Con unos ingresos que podemos hacer ingresos activos que dependen de nuestro trabajo o de ingresos pasivos que no dependen de nuestro trabajo, sino dependen no depende de nuestro tiempo, sino de otros factores. Entonces tú me dirás, hombre, pero eso es muy chulo, ¿no? Conseguir ingresos pasivos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues pregúntale a Gemini, ChatGPT, y tú le dirás, oye, mira, yo soy un especialista, qué sé, por ejemplo, soy un pintor de paredes, ¿no? Oye, ¿cómo puedo conseguir ingresos pasivos? Se lo preguntas a ChatGPT, le haces un buen prompt y te dirá, oye, tú para conseguir ingresos pasivos, ¿sabes qué puedes hacer? Pues haz un podcast, haz un YouTube, crea una empresa que se dedique de intermediaria para contar. O sea, para tu profesión puedes conseguir ingresos pasivos con tu especialidad, ¿no? O sea, de muchas maneras. Que esto generalmente la gente no lo pone en práctica, pero hay muchas maneras de conseguir ingresos pasivos. Por tanto, tú tienes unos ingresos que dependen de tu tiempo y al final tu tiempo es el que es. Puedes trabajar 8 días diarias, 12 horas, pero tienes una limitación fisiológica, ¿no? Y los ingresos pasivos, que es un horizonte que tú puedes generar. Por tanto, tú tienes unos ingresos por un lado, después tienes unos gastos que pueden ser, pues como decíamos antes, los ingresos, los gastos que dedicas a tu día a día, después a tu ocio y tu ahorro, ¿no? Y a partir de aquí, pues decir, hombre, a ver, día a día. Entonces, esto se recomienda, los expertos recomiendan trabajar con un presupuesto, ¿eh? Entonces, ir diciendo, bueno, pues mira, voy a asignar un presupuesto y ir mirando cómo te gastas ese dinero y cómo puedes ahorrar. Entonces, hay muchas maneras de ahorrar, de reducir esos gastos, ¿no? Yo veo gente que va a comprar a la Carrefour con una calculadora y va sumando y digo, hombre, eso es un poco triste, ¿no? Pero sí que hay maneras, diríamos, de gastar menos, ¿no? Por ejemplo, recibo de la luz. Pues bueno, en el recibo de la luz, en la última página, hay un código QR y entonces tú apuntas con tu móvil el código QR y te hace un estudio, diríamos, de 12 o 14 o 15 compañías que te ofrecen la luz más barata de la que tú tienes. Entonces, bueno, es una manera de decir, bueno, a ver, gastos que tenemos, recibo de la luz. ¿Podemos ahorrar? Sí, buscando ofertas y cada año revisamos estas ofertas, cada año revisamos. Por tanto, tenemos siempre el mejor precio. Por un lado. ¿Podemos poner placas solares? Hombre, a lo mejor sí, a lo mejor es una opción. Aquí tenemos placas nosotros, ¿no? Después, por ejemplo, podemos decir los gastos, los que se van así como sin darnos cuenta. Suscripciones. Ahora, las suscripciones, por ejemplo, estamos pagando sin darnos cuenta a lo mejor 3, 4, 5, 6 suscripciones. Netflix. Pues, hostia, yo renunciar a Netflix es que me gusta porque a la noche, pues nos miramos allí tal. Es una pérdida de tiempo. O sea, es pérdida de tiempo absoluta. Y eso tenemos un hábito. Yo te digo, oye, ¿por qué en lugar de estar en Netflix haces un curso gratuito a edx.org? Cursos de todo, gratuitos, hechos por Harvard, por MIT, por las mejores universidades mundiales. Haz un curso allí gratuito. No pierdas el tiempo mirando Netflix. Te servirá más. Claro, gratuito. O un masterclass, una web que se llama masterclass, que pagas al año, no sé, muy poco. Y tienes que, tú y toda tu familia tiene acceso a clases fantásticas de todo. Entonces, dedica tus gastos a gastarlos de manera inteligente, ¿no? Por tanto, revisamos las suscripciones y decimos Netflix fuera, porque además Netflix antes tenía la suscripción familiar
y ahora no. Netflix, fuera. Amazon Prime, pues fuera. Porque además son compañías americanas, Sí. déjamelo decir. Fuera, todo lo que sea americano, fuera, ¿no? Filming. Filming es una compañía catalana, es europea. Filming te permite la suscripción familiar. Pues comparte la suscripción entre 4 familias. Por tanto, bueno, a suscripción sí, pero compartida, ¿no? Por ejemplo, en IA pasa lo mismo. Claro, tu hijo está pagando ChatGPT, el otro hijo está pagando ChatGPT, el otro está pagando Cloud, el otro está pagando Gemini. Tú dices, a ver, un momento, coges tú, te das de alta en Gemini que te permite 6 suscripciones. Va, yo pago, el padre de familia paga 6 suscripciones, todos tus hijos, todos tienen tu IA de primera y no hace falta que cada uno pague su suscripción, ¿no? Oye, tú me debes de comprar ahora una cámara nueva. No, no hace falta. Tú te vas a Wallapop, te la compras allí. Y tengo esta cámara vieja, ¿no? Tú te has comprado ahora unas Sony fantásticas. Las cámaras viejas te las puedes vender por Wallapop. Por tanto, la cultura de la segunda mano es muy apreciada por los jóvenes. ¿Por qué? Porque te quitas de encima los trastos antiguos y compras cosas a buen precio. Por tanto, es bueno. Por ejemplo, tu ropa que no hace servir, la puedes meter en Vinted, ¿no? O después, ¿por qué has de ir a un restaurante a comer? Te coges tu Go y tienes tu pack allí a un precio muy asequible. Por tanto, incorporar, diríamos, la cultura del ahorro, porque esto tiene que ver con las 3 R's. Reducir, reciclar y reaprovechar, ¿no? Por tanto, es muy bueno, diríamos, para las nuevas generaciones, como dice la Greta Thunberg, pues no hay un planeta B. O sea, esto te permite ahorrar. Por tanto, en la cultura del ahorro hay muchas maneras de ir ahorrando esos microgastos que vas teniendo. Claro, si vas cada día a desayunar a un restaurante, a un bar, imagínate 5 euros al día, pues es un dineral, ¿no? A final del año se te va de seguida 5.000 euros en cosas, gastos, digamos, superfluos que se pueden ahorrar. Por tanto, mejorando los ingresos, mirando a ver si tenemos algún ingreso pasivo que podemos generar y después mirando de reducir los gastos. Hombre, no hace falta decir, oye, no, hoy no salgo. No, es gastar de manera inteligente, ¿no? Yo, por ejemplo, hago una cosa que si he de hacer compras importantes, pues me tengo aquí en una pestaña aquí en el Keep, que es una aplicación de aquí, una app, ¿no? Y allí voy a una pestaña que se llama Black Friday. Entonces allí me voy apuntando todo lo que necesito y lo voy acumulando. Y cuando hacen Black Friday, como las empresas tiran la empresa, o sea, todo lo hacen trabajado, pues yo hago consumo inteligente. Y aquel día hago la compra, pero sin que me engañen. Porque hay empresas que lo suben. No. O sea, pues sé que aquel día, por ejemplo, los billetes de avión van a bajar de precio. Pues ya lo compro aquel día. Hacen las ofertas de no sé qué. Hacen la oferta de aquella batidora que me interesaba comprar, que la han bajado un 40%. Por tanto, ¿yo qué hago? Como consumidor, intento pues aprovechar estas ofertas, ¿no? Gastar inteligente, ¿no? Exacto. Claro. Y ahora me gustaría tocar otro tema, que es sobre el emprendimiento y todo esto. Pero si te parece, lo dejamos para otro episodio. Sí, Porque claro. por tema de tiempo. Sí, muy bien, pues Muchas gracias, fantástico. Francesc, por esto. Bueno, pues nada, ha sido un placer compartir este rato. Espero pues que se aporte alguna utilidad pues a las personas que vean el podcast. Y bueno, yo pues también agradecerte pues tu interés para que personas pues que hoy en día pues puedan ver el podcast, se les genere pues diríamos pues ideas, ¿no? Sí. Para trabajar mejor o para ganar pues más dinero y también pues para conseguir sus sueños y sus objetivos. Muchas gracias, Francesc.